Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Voy a invitarlos a que nos pongamos de nuestros pies y así en esta tarde daremos inicio a este servicio. Tonight we'd like to thank everybody that came here tonight, and we'd like to start the service today. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el Salmo 84. We'd like to open our Bibles to Psalms 84. Y leeremos una escritura y así daremos inicio en esta hermosa tarde a este día de adoración al Señor. We're going to read a scripture just to commence our service tonight. Cuando encuentres Salmo 84, verso primero, me dice un fuerte amén. Once you guys find Psalms 84, verse 1, give me a loud amen. Amén. 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 Dice así la palabra del Señor en Salmo 84, verso primero. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verses 1 through 4 states, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the counsel of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for itself, where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King, my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Así, hermanos, dice la palabra del Señor que aún, hermanos, la golondrina haya nido en el altar del Señor. Amén. It states that the swallow has even found a home near the altar. Y imagínense, hermanos, si la golondrina busca un lugar en los altares del Señor donde poner el nido para sus polluelos. Con más, hermanos, nosotros debemos de buscar en la casa de Dios un rincón, un lugar para llevar a nuestros hijos y ellos sean crecidos en las cosas del Señor. If we see that even the swallow is able to find an altar to lay her eggs, we should also find a home within the church for our kids to grow. Y luego dice el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verse 4 states, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Felicítate, hermano, de que estás en esta tarde en la casa del Señor. Blessed those who are here tonight. Porque, hermano, has buscado, así como la golondrina, el mejor lugar para estar en esta tarde. Just like the swallow, everyone here has found a great place to sit. Y no nomás, hermano, en la casa del Señor, sino en sus altares para buscar de su rostro. Not just a house, but an altar to lay their own nest. Antes de iniciar, hermanos, quiero pedirle las oraciones por Stephanie y Alex. Before we commence, I'd like to give out a petition for a prayer for Stephanie and Alex. Y por mi hijo Christian, que salió a trabajar a Fresno. Y por mi nuera Mónica, que tiene un virus el virus que está ahorita dando en el estómago. Amén. Está en casa, para que el Señor ahí en casa la pueda restaurar y que ella pueda venir así, hermanos, el próximo domingo para alabar al Señor. Amén. If we could also pray for my brother Christian, he's out in Fresno right now, and for my sister-in-law Monica, she's currently having a stomach virus right now. Para que el Señor, hermano, ahí donde se encuentra Mónica, también pueda ser en ella y ella pueda mirar la mano del Señor y ella también pueda ser sana. For when we pray for her, hopefully she'll get better soon. Y en esta oración, hermanos, vamos a pedir por los hermanos que ven en camino. And we like to pray for those who are on their journey to the house of the Lord. Y que el Señor los traiga con bien. Amén, hermanos. And for God to protect them. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad, Señor Jesús.
Señor, te agradecemos, Señor, la oportunidad. Oramos en esta tarde, Señor, que tú bendigas a Cristian, Padre, Señor. Bendice a Cristian donde se encuentre, Padre, Señor, en estos momentos. Ahí, Señor, donde se encuentra enfermo, Padre, Señor. Pon tu mano, Señor, en tu hijo, Señor. En todo momento, Señor Jesucristo, que tu presencia está con él. Que puedes sentir, Señor, que tú estás con él, Padre, Señor. Que tú cuidas, Señor, el viaje a casa, Padre, Señor. Envía tu ángel, Señor, para que lo cuide y lo proteja. Y pueda llegar bien, Padre, Señor, a casa, Señor. Mónica, Padre, Señor. Bendice a Mónica y su en casa, Padre, Señor. Oh, Señor, que este niño, Señor Jesucristo, salga de ella, Padre, Señor. Y que él puede ser, Padre, Señor, sano en tu nombre. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad, Padre, Señor. En tu hija, Padre, Señor Jesucristo. Porque tu palabra dice, Señor, que lo que acontecemos en tus labios, Padre, Señor. En este momento, Padre, Señor, declaramos sanidad de Mónica. Cuando se encuentre, Señor, en estos momentos, Padre, Señor. Que tu mano sanadora, Padre, Señor. Restaure tu vida, Señor. También te pedimos, Padre, Señor, por este venida, Padre, Señor, por Alex. Esta pareja, Señor Jesucristo, pueda conocerte, Padre, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, Señor. Bendice a tus hijos también, Padre, Señor. Y que ellos, Señor, tomen una decisión de que un día, Señor, de un tiempo, Señor, para conocerte, para saber quién eres tú, Padre. Te oramos, Padre, Señor, que seas tú, Señor, siempre, Señor. Que seas tú, Señor, siempre, Señor, por tus hijos, Padre. Tus hijos que vienen en camino, Señor, traemos conmigo, Padre, Señor. Manda un ángel, Señor, y lleva a tu casa, Señor, para adorarte juntamente. Para que juntamente, Señor, podamos alabar tu nombre juntos, Padre, Señor. Ahora te pido, Señor Jesucristo, Señor, que tu mano, Señor, que tu espíritu, Señor, pueda entrar, Padre, Señor. Señor Jesús.
gracia hasta mí, creaciones, tu familia, tus hijos, y tus hijos, y tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría, que te ama, que te ama. I love you, Lord, for the mercy that fails me in all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the
como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan fiel.
Aleluya. La fidelidad del Señor, hermanos, es grande. La fidelidad del Señor, hermano, es algo, hermanos, que no podemos nosotros de alguna manera decir que Dios no existe. Amén. Amén. Aleluya. The blessing of God is very great, and it's very hard for us not to believe God is true. Al mirar cada día el poder despertar, al ver cada día que el Señor nos tiene de pie, hermanos, es un hecho que Dios existe. To see every day we're able to wake up and hopefully not be in sickness, it's a blessing, and it's hard for us not to believe in Him. Por lo tanto, hermanos, hay mucho por qué darle gracias al Señor esta tarde. And tonight there's a lot of reasons for us to give grace to Him. Primeramente porque estamos en la casa del Señor. First of all, we're in the house of God. Y segundo, hermanos, porque a pesar de que tuvimos un día difícil, probablemente esta tarde estamos en la casa del Señor. And secondly, we might have had a horrible morning, but we're still here at the end of the day. Y eso, hermanos, es algo que el Señor lo mira con agrado. Amén. And right there Aleluya. is something that God looks at us with joy. Amén. Así, hermanos, le damos gracias al Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. We'd like to bless everybody that came here tonight. Y me da mucho gusto mirar a Zacarías una vez más. Amén. And it's a joy to see Zachary in the back tonight. Gloria a Y Dios. es un gusto Aleluya. también que lo acompaña Isaías. And it's a joy to see Isaias here tonight. Amén. Gloria a Dios. Jóvenes hermanos, Aleluya. Dios nos los bendiga. Aleluya. Dios los guarde. El Señor tiene algo especial para ellos en esta tarde. Gloria a Dios. And God has something very special for them tonight. Hay que hacerlos sentir que están en casa, hermanos. Amén. Aleluya. We get sense that He's here tonight. La casa del Señor, hermanos, es para que nuestros jóvenes se sientan a gusto. The house of God is a place for the youth to feel comfortable in. Así es que, así, hermanos, hay alguien que tenga un agradecimiento, una alabanza. Toma su asiento, por favor, mi hermana. Pasa, hermana. Will you take your seats? Padre Cristo, Amén. hoy le quiero dar gracias al Señor porque me permitió que mi hijo viniera y también a Isaiah le doy gracias al Señor porque es muy bueno y es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. No tengo con qué pagarle al Señor todo lo que ha hecho con mi familia y lo que hará. Amén. Tengo fe en el Señor, hermanos, y hay tantas cosas que decir del Señor, pero Él conoce mi corazón. Amén. Y es todo lo que quiero decir, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le decimos, hermana? Señor la Teresa? bendiga. Dios la Aleluya. bendiga. Y sí, es un gusto tener aquí estos jóvenes Amén. en la casa del Señor. Amén. Si no hay nadie más, hermanos, hermana, ¿tiene paz, hermano? Padre Cristo, hermano, Amén. yo también estoy agradecida con Dios porque, como les digo, Dios me sigue quebrantando y pues lo único que le digo a Dios que me ayude. Le digo a Dios, a mí, porque yo no puedo sola. Él es el que está ayudándome en luchas y en pruebas y pues lo único es orar por las personas que pone, y Dios también lo pone una prueba y sigo pidiendo las oraciones por mi nuera y mi hijo, Luis Castro y Jessica García. Les pido las oraciones por ellos y no pierdo las esperanzas que mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Con la ayuda de Aleluya. Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, Son muchas aleluya. palabras, pero no puedo quitar mucho el tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le decimos a tu hermana Tere, Señor la hermanos? bendiga. El Señor lo hará, hermana. Amén, Si gloria a Dios. nosotros mantenemos la fe, si nosotros mantenemos nuestra confianza en Dios, el Señor lo hará.
Amén. El Señor lo hará, hermanos, hermana Melissa, hermana Tere. El Señor lo va a hacer, pero no al tiempo mío, ni al tiempo de usted. Lo va a hacer a un tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. Amén. Así, hermanos, voy a invitar a que se pongan sus pies. I'd like to ask you guys to stand on your feet tonight. Y así vamos a tener un corito para traer la ofrenda del Señor. Amén. Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me sirve mi gozo, el que guía mis pasos, el que sabe sus pasos, el que abre los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar mi gozo, el que guía mis pasos, el que sigue sus pasos, el que abre los Aleluya. Sí, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por la ofrenda, hermanos. Amén, hermanos. Pero también vamos a hacer una oración también, hermanos, después de la ofrenda, o juntamente con la ofrenda, una oración. Vamos a orar por Stephanie y Alex, por Claudia y por Jesús, por Cristian, por Mónica, por Jesse y por mi hermana María. Amén. Que el Señor, donde ellos se encuentren, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Y que el Señor, hermanos, ahí donde ellos están, el Señor pueda hacer en ellos a su obra. Y también vamos a orar también por Zacarías y por Isaías, que se encuentran en este lugar, que no sea ni la primera ni la última vez que ellos vengan. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y después oramos por estas peticiones. Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por el dador alegre, Padre, Señor. Bendice esta ofrenda, Señor Jesucristo. Usted, Padre, Señor, hágala, Señor, rendir, Padre, Señor, porque se la han dado con todo su corazón, Señor, sus hijos. Que siempre, Padre, Señor, haya un plato en la mesa de sus hijos, Padre, Señor, y que no tiene, Señor. Usted, Padre, Señor Jesucristo, provéales para que ellos puedan, Señor, tener, para ellos poder aportar a su obra, Padre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, bendice estas ofrendas. Mas ahora te pedimos, Padre, Señor, por Stephanie, te pedimos por Alex, Padre, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesucristo, que bendigas, Señor, en esta tarde, Señor, bendiga a Zacarías, Padre, Señor Jesucristo, bendice a Claudia, bendice a Jesús, Padre, Señor Jesucristo, bendice, Señor, a mi hermano Jesse, Padre, Señor, a mi hermana María, Padre, Señor, bendice a Cristian, Padre, Señor, bendice a Mónica, Señor, bendice a Isaías, Padre, Señor, que sea usted siempre, Señor, con sus hijos, Padre, Señor, que tu mano, Señor, se corte, Padre, Señor, hacia tus hijos. Y donde se encuentren, que no ellos que se encuentren, Padre, Señor, que ellos sean ahí donde están, Señor. Gloria a Dios. Con tu mano, Señor, benditos, Padre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor. Amén y amén. Así, hermanos, voy a invitarlos que abramos nuestras Biblias ahí en 1 Corintios. If you guys could follow to the books of 1 Corinthians. Amén. 1 Corintios, hermanos, voy a invitarlos que abran sus Biblias ahí. 1 Corintios 12. Amén. If you guys could follow to 1 Corinthians 12. Vamos a leer una escritura y después tomamos asiento. Amén. We're going to read a few verses and you
you guys may Si take a alguien seat. alguien que se pueda sentar al lado de los jóvenes para que le ayuden con Rebeca. la Rebeca. escritura, por favor. Vamos a hacerlos sentir que estén en casa, amén. Amén, aleluya. Dice así la palabra del Señor, ¿está, hermanos? Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 12:1. Leemos una escritura y toma su asiento, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Now, but the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Tome su asiento, hermano. Quiero con mucho detalle y quiero ser muy respetuoso en cuanto cuando leemos acerca de lo que es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. I like to be very respectful and cautious when speaking about the Spirit because that's a big thing in our lives. Pablo, hermanos, está hablando a los corintios y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. In the book of Corinthians, Peter is talking about the spirits. Un don espiritual, hermano, Dios nos lo da. Hay diferentes dones, ¿sí? Pero Dios nos los da los dones a nosotros para que nosotros los usemos cuidadosamente. There's many talents that God has for us in spiritual form. Miren, vamos a leer el verso 3, 12:3. Amén. We're going to verse 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed, and no one can say Jesus is the Lord except by the Holy Spirit. Déjeme, la palabra anatema, hermanos, es algo que es maldecido, maldito. Eso es la palabra anatema. ¿Sí? Nadie, hermano, nadie que tiene el Espíritu de Dios en su vida puede decir que Dios es maldito. The word curse is a very strong and bad word for us to say, and no one that's in the Spirit of God, in the Holy Spirit, can say those words against him. Porque mire, dice, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. O sea, que alguien que tiene el Espíritu de Dios en su vida no puede negar que Dios hace su voluntad, nos guste o no nos guste. It says right here, no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. Because in the following lines it says, no one can say, Jesus is the Lord. So that means we cannot curse him and also try to do his bidding. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales, el reconocer que Dios es Dios, ese es un don que Dios le ha dado al hombre. The Apostle Paul, when he's speaking in his books, saying that God gives everybody a spiritual talent. Ahora, hay que entender, hermanos, algo que quiero aclararle algo de esta tarde. El Señor derramó de su espíritu en el hombre en el día del Pentecostés. The subject I'd like to get to you guys today is that God gave us a talent during the Pentecostal. Ese don, hermano, el Señor lo prometió, no voy a entrar en detalles, pero ese don del Espíritu del Señor
lo prometió cuando ascendió al cielo y dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean vestidos de poder de lo alto. I don't want to get too deep into it, but basically, it's God when you ascend into heaven saying, you guys cannot leave Israel until you're filled with the Holy Spirit. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, se da basado a tu capacidad o tu forma de alabar al Señor. The talent that God gave you is the way you praise and adore God. Y déjenme le explico en esta tarde cómo es que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. And I'd like to explain to you guys today how God works with us every day. Y voy a ir exactamente a usted en casa, léalo, Hechos 2 en adelante, léalo. Pero aquí quiero yo nada más llegar al punto para no tardarme mucho ahí. You guys could read this verse at home. It's Acts 2, 1 through 4. Pero ahorita vamos a leer nada más el verso 4, Hechos 2, 4. But we're only read verses 4 from Acts 2. Amén. Hechos 2, 4. Acts 2, 4. Dice así la palabra del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Si nosotros notamos el día del Pentecostés, hermanos, ellos estaban hablando, cuando dicen de otras lenguas, estaban hablando otros idiomas. If we realize in the day of the Pentecostal, they were speaking in other languages. ¿Sí me explico? Do I explain? Ellos ahí no estaban hablando lenguas angelicales, They weren't speaking angelic tongues aquí. Okay. En este evento que sucedió aquí. in this event right here. Okay. Vamos a llegar ahorita cuando Pablo habla acerca de las lenguas angelicales. Okay. El día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, pero eran idiomas de nosotros. And here we see that they were speaking in other languages, but it wasn't the voices or language of the angels, which we'll get to later, but it was the language that we understand ourselves. Déjeselo leo porque si no lo vas a confundir, ¿ok? Déjeselo leo mejor. Let me read the verse before I confuse you guys. Hechos 2, vamos a ir al 7, verso 7, If you guys are there, you guys follow to Acts 2:7. un poquito más para abajo, 2:7, amén. Ahí estamos. Dice así la palabra del Señor. Y estaban atónitos y maravillados. ¿Quiénes estaban atónitos y maravillados? Los que estaban ahí con ellos, hombres que no eran cristianos, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Y luego dicen, sigue diciendo: ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y luego ahí en el Pentecostés, cuando eso sucedió, había pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, he aquí residentes tanto judíos como prosélitos. It states, utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elementes, residents of the Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and parts of Libya near Syria, visitors of Rome, both Jews and converts
to Judaism. Si se fija que en este evento del día de Pentecostés, hermano, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero hablaban hablaban los idiomas de otros que estaban ahí, pero con un propósito. No quería que nada más por hablar. Y déjenme le digo es una cosa. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida y tú hablas en diferentes lenguas angelicales, bueno, más adelante, es para que tu vida sea edificada. Pero cuando Dios toca tu vida y hablas en otro lenguaje que tú no sabes, ha sucedido. Pero sucede con un propósito. Y mire, déjeme le digo cuál era el propósito de que ellos hablaran en otra lengua. O sea, había un propósito, ¿sí? You see, there was a purpose for these people to speak in a different language. Verso 11. Fíjese lo que ellos hablaban en el idioma de ellos, ¿ok? Dice, sigue diciendo a cretenses y árabes, sigue diciendo, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué, hermano? Las maravillas de Dios. It says on verse 11, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. ¿Se fija, hermano? Dios, ellos ese día fueron llenos del Espíritu Santo y ellos hablaron otras lenguas que ellos nunca habían hablado en su vida. In this moment, they were filled with the Holy Spirit and they spoke in languages they've never spoken before. Pero Dios los hizo hablar en otras lenguas con un propósito. But God made them speak in different languages for a purpose. Para que hablaran las maravillas de Dios. So they could talk about the wonders of God. Entonces, hermano, cuando Pablo dice que no ignoremos los dones del Espíritu Santo, el hablar en otros idiomas, cuando el Señor está tomando tu vida, es parte del Espíritu Santo. Paul is saying, when you speak in a different language, when you're Holy Spirit, it's purpose of God. En una ocasión yo escuché un testimonio, me platicaron un testimonio de una persona que llegó de visita por primera vez a una iglesia en Nueva York. I heard of a testimony that a man, for his first time ever, went to a church in New York. Y una hermana empezó a hablar en lenguas y una persona que estaba ahí se quedó atónito porque esta mujer estaba hablando en el idioma de este hombre lo que Dios quería hacer en la vida de él. And when he got there, he saw this lady speaking in tongues, but what he heard was that of his own language. And the language that he was hearing was God telling him purposes in his own life. Y vamos a seguir adelante ahí ahí vamos para atrás a 1 de Corintios. We can follow that back to 1 Corinthians. Ahí está, hermano. You there? Verso 4. 1 Corinthians 12, verse 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. ¿Se fija, hermano? We see here? El Espíritu Santo da a los hombres diferentes dones, pero el Espíritu no cambia, es el mismo. As we see here, the Spirit of God
gives out different talents to different people, but they all come from the same source. Verso 5. Verse 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There are different kinds of services, but the same Lord. Entonces vemos, hermano, que cuando el Señor derrama de su espíritu en nuestras vidas, probablemente yo nunca hable en lenguas. As we see here, God gives us a lot of different services and gifts, and maybe one day we don't speak in tongues, Pero vamos a ser buenos maestros en la casa del Señor. but we'll be great teachers in the house of God. Vamos a ser buenos predicadores en la casa del Señor. We could be great preachers. Vamos a ser buenos ministros en la casa del Señor. We could be good ministers. Vamos a ser buenos cantores en la casa del We Señor. could be good singers. Entonces, el que no hablemos en lengua no quiere decir que el Señor no nos va a usar. So that means for those who don't speak in tongues doesn't mean God is not going to use you. Pero si alguien habla en lenguas, hermano, But if someone talks in tongues, es porque al Señor le agradó derramar de su espíritu en él en esa forma. that's because God gave him that talent in that form. Pablo, hermano, Corintios 14, ahí mismo en 1 Corintios vamos al capítulo 14. So we're still in 1 Corinthians. We're going to go to chapter 14. Okay, vamos a ir al 14. ¿Está, hermano? Are we there? Pablo especifica algo aquí, hermanos, que quiero que entiendan muy bien. Here, Paul specifies something very important that I want you guys to Y understand. quiero que usted lea nada más los primeros, contar el punto y la coma. ¿Qué dice ahí? Antes de llegar al punto y la coma. ¿Qué dice al principio? Seguid el amor. Right there in the beginning of the first few words of the verse. Follow the way of love. ¿Por qué Pablo dice que de los dones espirituales hay que seguir primeramente el amor? Why does Paul say before we try to receive our talent, follow the way of love? Porque si tú hablas en lenguas, si tú profetizas, si tú eres un buen maestro, si tú eres un buen predicador, pero en tu vida no hay amor hacia el prójimo, de nada sirve que tú hables en lenguas. If you try to follow the ways of other people, trying to speak their own tongues, but you don't follow the love of Jesus Christ, then none of that is going to be possible. Porque si tú amas a Dios, vas a obedecer sus estatutos. Because if you love God, you're going to obey His demands. Cualquier estatuto que Dios tenga en la Biblia, como tú amas a Dios, vas a obedecer esos estatutos. No matter what rule God may put in the Bible, you will respect those rules. Porque tú sabes amar, porque tú amas. Because you know how to love. ¿Sí? Y Pablo dice, seguid el amor. And Paul says, follow the way of love. Y luego dice, y voy a leer todo el verso primero, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Then the rest of the verse says, and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. Y ahorita va a ver por qué Pablo dice que de preferencia profetizar. Pero mire, vamos a leer verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. For anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. Indeed, no one understands them. They are utter mysteries by the Spirit. ¿Ya vio, hermano? You see?
Cuando alguien habla en lenguas, mire, déjenle aclaro algo bien en esta tarde. Let me clarify something tonight. A veces está el servicio en la adoración a todo lo que da, ¿sí? Sometimes the ministry is going on at full power, Y de repente una hermana empieza a hablar en lenguas. and then we see a sister speak in tongues, Un hermano hablando en lenguas. a brother speak in tongues, Y uno no se debe de asustar. and we should not be afraid. No, hermano, mucho menos hacer reírse o quererse burlar de cuando el Señor toma a este hermano y habla en lenguas. And we should never make fun of those who are speaking in tongues. Porque, hermano, eso está en la palabra. El Señor dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Because it's stated in the Bible that whoever speaks in tongues edifies. Lo que debe de hacer mejor, en vez de asustarse o de alguna manera atemorizarse, es decirle al Señor que lo bendiga al que está hablando en lenguas y que también le dé ese mismo don a usted. And we should instead not be afraid or scared of them, but try to understand them and possibly receive our talents from them. Verso 3. Entonces, así quedamos claro en que el que habla en lenguas, así mismo se edifica, ¿verdad que sí? We understand that when someone speaks in tongues, they edify, right? Así mismo se edifica, porque habla, dice la palabra del Señor, porque el que así mismo se edifica, habla a Dios y así mismo se edifica. And it says that those who speak in tongues talks to God and also edifies. Vamos a leer del verso 3 al verso 4, ¿ok? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Y el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Verses 3 to 4 states, but the one who prophesies speaks to people for their strength, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the ones who prophesies edifies the church. Cuando el Señor, hermanos, cuando el Señor toca, cuando el Señor derrama de su espíritu en una persona y esta persona empieza a hablar en lenguas, esta persona que está hablando en lenguas se está edificando a sí mismo. Está hablando con Dios, porque es algo que usted y yo entendemos, pero no va a edificar a la iglesia, ni va a ser más santo que usted y que yo. Este hermano se está edificando a sí mismo. Este hermano está teniendo una conexión con Dios, ¿sí? Pero dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia, porque el que profetiza trae una palabra para una alma que tenga necesidad. Se me olvida que me está interpretando. When we see someone in the church speaking tongues, we shouldn't discourage them or be afraid of them, but we should understand that they have a strong connection with God, because that's the only language God hears from us in truth speaking. Y Pablo, hermanos, Pablo tiene un deseo y lo pone no lo escribe, dice, verso 5, dice, así que, Pablo dice, yo quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Paul has a desire that he speaks about on verse 5. It states, I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets,
so that the church may be edified. ¿Se me está explicando, hermanos? Am I explaining myself? El Señor, hermanos, el día del Pentecostés derramó de su espíritu. In the day of Pentecostal, God bestowed his power among the people. Y todos los que estaban ahí los 120 que estuvieron ahí fueron llenos del Espíritu Santo. And everyone that was there felt the Spirit of God. Y hablaron en lenguas, pero no lenguas celestiales, hablaron en lenguas de los que estaban ahí escuchando las maravillas de Dios. But not, they spoke in tongues, but not of the angelic tones, but of the people that are there. Pero Pablo aquí nos está diciendo, hermanos, que si yo hablo en lenguas, pero no tengo amor, de nada sirve que yo hable en lenguas angelicales o en otros idiomas. But then we realize Paul is saying, if we don't have love in our life, for us to speak tongues has no purpose because we're not speaking the angelic voices nor the language of those around us. Porque yo, ¿cómo yo puedo decir que yo amo a Dios que no lo miro? Y a mi hermano o a alguien cercano a mí que lo miro, no lo amo. How can I say, I don't love God that I do not see, and then say the same thing to the brother that I do see? Entonces Pablo, hermanos, dice que él quisiera que todos habláramos en lenguas. Paul says, I like everybody to speak in tongues, Pero prefiero mejor que profeticen y que la iglesia sea edificada con la profetización. but he'd rather have people to prophesy so the church can be edified. No me voy a meter en detalles con lo que es la profecía porque ya estamos brincando a un nivel un poquito más con más detalle. Vamos a movernos al verso 18. Y Pablo, hermanos, cuando Pablo escribe acerca de hablar en lenguas, es porque Pablo ya había hablado en lenguas. When Paul talks about speaking in tongues and he writes about it, it's because he has personally been through that. Mire, ahí 1 Corintios 14, 18, ahí mismo, nomás dale un poquito una vueltecita. 1 Corintios 14, 18. 1 Corinthians 14, 18. Hoy escucho unas hojitas, estoy dándole vueltas, me voy a esperar un poquito. Amén. Mire, Pablo dice en 1 Corintios 14, 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. It states, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Y mire lo que dice el 19, por eso les digo, hermano, que es muy importante. Digo que es muy importante, hermanos, leer las escrituras detalladamente, porque mire lo que dice el 19. Pero en la iglesia, ¿sí? Pablo dice, yo hablo en lenguas más que vosotros, dice, pero en la iglesia, en la casa de Dios, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. 19 states, but in the church, I would rather speak 5 intelligent words to instruct others than 10,000 words in a tongue. Pablo, hermanos, no está dejando en menos el hablar en lenguas. No lo está dejando en menos. Simplemente Pablo está aclarando que si Dios te da el don de hablar en lenguas, pues que te glorifiques en hablar en lenguas. Paul isn't downgrading when you speak in tongues. Yet
we encourage you to continue speaking in them. Pero Pablo dice que él mejor prefiere en la iglesia, porque fíjese, ya está hablando directamente a la iglesia, dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. But then Paul also says, but in the church, I would rather speak 5 intelligent words. Entonces, hermano, el hablar en lenguas, hermano, es parte de don de Dios a los hombres. Speaking in tongues is a talent and a gift that God gave to us humans. Y si nosotros, hermanos, un día a Dios le place darnos el don de hablar en lenguas, And if one day God does give us the gift to experience speaking in tongues, va a ser algo que en tu persona te va a edificar. it's going to be something in our lives to be edified. Pero en cuestión de que una persona, porque habla en lengua, sea más santo o sea más, tenga mayor que otro, no lo es. But that is not to say those who speak in tongues are more holy than you. Porque Pablo dice que el hablar en lenguas es para edificación personal. Because for someone to speak in tongues is to be edified personally. Entonces, tenemos el amor de Dios, obedecemos la palabra de Dios, Dios nos da de su espíritu, hablamos en lenguas, no debemos hacer lo contrario a lo que Dios nos deja en la palabra del Señor. So we need to go and we are edified by God. We love God and we need to follow him for when he does give us the gift. Mire, vamos ahí a Gálatas, denle poquito para adelante, siga para enfrente de Corintios, siga hojeando su Biblia. Está 2 de Corintios y después sigue Gálatas. We're going to go to Galatians. It's a few books towards the back. So you're going to pass 2 Corinthians and then the next book is going to be Galatians. Me va a disculpar, pero eso tiene que estar para atrás. Me va a disculpar, regrese para atrás a 1 Corintios 13. Sorry, but if you guys could follow me back to 1 Corinthians 13. Sirve que aprendemos la Biblia, hermanos. We're learning the Bible today. 1 Corintios 13, 1 Corinthians 13:1. dice así la palabra del Señor. Lo va a leer seguidito y usted y quiero que usted de alguna manera piense lo que está leyendo junto conmigo, ¿ok? Si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Se lo voy a repetir. Si yo hablase lenguas humanas, hay 2 tipos de lenguas, humanas o angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Verse 1 states, if I speak in the tongues of men or angels, there are 2 languages they're speaking of, but do not have love, I am the only resounding gong or a clanging cymbal. Si usted observa aquí, hermanos, es lo que le digo, que hay hombres que hablan en lenguas humanas y lenguas angelicales. And we realize here there's 2 type of people that speak different languages. The people that speak the language of men and the ones that speak the language of the angels.
Pero si tú hablas lenguas, si un día Dios te usa para hablar en otro idioma y alguien más tiene el mensaje, pero no tienes amor, de nada te sirve. If God one day gives you the gift of speaking in a different language and someone tries to receive it, but if the man that was speaking in the tongues doesn't have love in their life, then there's nothing for the other guy to receive. ¿Por qué Pablo dice que si hablas lenguas angelicales o lenguas humanas y no tienes amor, de nada sirve? Porque mire, déjeme le digo lo que el amor hace. Why does Paul say if someone trying to speak in tongues doesn't have love in their life, doesn't have real edification behind it? Vamos a ir 13, vamos a leer el verso 4 del capítulo 13. El verso 4 dice, el amor, ¿sí? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Escuche esto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Verses 4 through 8 states, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight Love does not delight in evil, but rejoices within the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Verse 8. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. ¿Se fija, hermano? Porque Pablo dice que aunque que si tú hablas en lenguas angelicales o celestiales o en otros idiomas cuando Dios te usa, pero no tienes amor, de nada te sirve. Porque el amor de Dios no está en ti. Now we see why Paul always says, if you try to speak in different languages, in the tongues of the angels or celestials, and you don't have love in your life, it has no meaning behind it. Porque mire, el amor, cuando tú en realidad amas, vas a sufrir cuando alguien cuando alguien te haga algo malo, por amor vas a sufrir. Cuando tú amas, no eres jactancioso, no te irritas, no guardas rencor. Cuando tú amas, no guardas rencor. Sufres todo lo crees, todo lo soportas, porque tienes el amor de Cristo en tu vida. Porque el amor cubre, el amor es así. Amén. El amor hace que cubra cualquier insulto a tu persona. When we have love in our lives, it's an umbrella that covers us from all the insults and wrongdoings that others do to us in our daily lives. Por eso Pablo dice, si tú hablas en lenguas y no tienes amor, eres como un metal que lo golpeas y simplemente suelta un sonido. That's what Paul says. For those who don't have love in their life, we're just like a cymbal or a gong. When Mire, it hits, it gives out the same sound. le voy a dar un ejemplo que ya es muy trillado, que ya lo han usado en muchos ejemplos, pero se lo voy a dar en esta tarde. There's an example I like to give you guys tonight. I've used it many times, but I still want to give it to you guys. ¿Quién de nosotros
a nuestros niños de 2 años o de 3 años les dimos unas buenas nalgadas? Which one of us gave good whippings to our 2 or 3 year old kids? Yo tuve 6, así es que yo a los 6 me los doné. Ahora, el niño hizo mal, ¿verdad que sí? The Se kid portó did mal. wrong, right? Se portó mal, ¿verdad que sí? He misbehaved. No sé qué hizo, lo que haya hecho, lo que hizo. Usted llega y le dio 2 buenas nalgadas. We don't know what he did, but you know he did wrongdoings. And when you get there, you give him 2 good ones. ¿Y qué hizo el niño? And what did the kid do? Fue y se metió a su cuarto a llorar, a la esquina, al sofá, donde usted guste, estuvo llorando. You ran somewhere in the house, but started crying. 15 minutos después, le dijo, ven mijo, dame un abrazo. And a few minutes after, you go to your kid and you tell him to give you a hug. ¿Y qué hizo el niño? What did the kid do? ¿A poco no corrió a sus brazos? You're gonna tell me he didn't run into your arms? ¿Verdad que sí? Ese es amor puro. That is pure love. Y de ese amor es ese que está hablando Pablo. And that's the love that Paul is talking about. Aunque usted le pegó a su niño porque se portó mal, el niño, cuando usted le dijo, ven mijo, déjate un abrazo, el niño corrió a sus brazos. ¿Por qué? Porque lo amaba. A pesar de que usted lo castigó, porque hizo algo malo. Even if you did hit him a couple minutes ago, at the end of the day, when you asked him for the hug, he still came into your arms. Y ese es un amor puro. And that is pure love. Y de ese es el del amor que está hablando Pablo. Y dice, si tú hablas en lenguas o en otros idiomas, pero no sabes amar a tu prójimo, eres como un metal que simplemente hace ruido, y al final sales de la casa de Dios y haz de cuenta que no pasó nada. And that's when Paul says, when you don't love your neighbor as you do yourself, when you try to speak in tongues to other people, it's just like it's like you hitting a cymbal or a gong. You're just ringing out noise, and when you leave the place, it's like nothing ever happened. El Señor ha derramado de tu espíritu, en su espíritu en tu vida y en mi vida. Y cuando el Señor derrama de su espíritu en nuestras vidas, hermanos, el Señor, Pablo, nos da un consejo. And when God blesses us in our lives, Paul gives us some advice. Ahora sí vamos a Gálatas. Now, if you guys can follow us to Galatians, Ya nos vamos a regresar, hermano, no se preocupe. don't worry, we're not going to go back to Corinthians. Bueno, no en esta ocasión, pero después a lo mejor sí. Probably in a little bit, but not right now. Gálatas 5, hermanos. Galatians 5. ¿Ven? Y aquí viene lo más difícil de toda la predicación. Here comes the most difficult part of the preaching. Y no lo digo yo, La palabra del Señor lo habla así. And I'm not saying this, but the Word of God does. Una vez, hermanos, que nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, una vez que nosotros tenemos amor hacia Dios, una vez que Dios cambia nuestras vidas, Pablo nos da un consejo. Once we have love in our life of God, or once we follow God with pure intentions, Paul gives us some advice. Verso 16, 5:16. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres hacer. So I walk by the Spirit, and you will gratify the desires of the flesh. For the flesh desires is what contraries the Spirit, and the Spirit is what contraries the flesh. They are in conflict with each other, so that they are not to do whatever you want. Y aquí esto me voy a detener unos minutitos.
And I'm going to stay here for a couple minutes. Ya vimos que el fruto del Espíritu, hermanos, más bien, vimos que hay dones diferentes que Dios da al hombre. So far, we're seeing that there are different gifts and talents that God give us to us humans. Pero todos los dones que Dios los ha dado en el Espíritu. But all the gifts that God's given us are in the Spirit. Porque no hay dos espíritus, no hay tres espíritus, ni hay cinco. Es un solo espíritu, es Dios en espíritu en nuestras vidas. There aren't multiple spirits that hands out the gifts and talents that we deserve. It all comes from the same source. Uno los hace maestros, otros los hace profetas, otros son predicadores, otros son evangelistas, pero todos esos dones que Dios da al hombre vienen de parte de Dios. There are some that become teachers, some that become preachers, deacons, evangelists, but all of those come from the gift of God. Y Pablo dice, no hagas los deseos de la carne. But then Paul says, do not do the desires of the flesh. ¿Cuáles son los deseos de la carne? What are the desires of the flesh? ¿Se los digo o ahí nos quedamos? Should I explain some or do we just leave it as that? ¿Se los digo o nos quedamos ahí? Aunque me regañen, se lo voy a decir, no le hace. Hablando en mi casa me van a regañar, pero ni modo. Déjenme le digo un deseo de la carne. Let me tell you one desire of the flesh. Y déjenme le digo, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, el deseo de la carne siempre sale. And when you're in the Spirit of God, the desire of the flesh always comes out. 6:30. 6:30. Tu espíritu te dice, llévame a la casa de Dios. Your spirit says, take me to the house of God. Pero el control remoto, ¿qué te dice? But that remote on the couch says what? ¿Qué te dice tu Netflix? What do you have on your Netflix? Mañana vas. You can go tomorrow. Dice la palabra del Señor que no hagas los deseos de la carne. The word of God says, do not do the desires of the flesh. No me malinterprete lo que le voy a decir esta tarde. Don't misinterpret what I'm going to say tonight. Usted pase el tiempo posible que pueda pasar con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, hasta que se canse. We all spend enormous amount of time with our wives, our family, our kids, until we're extremely tired. Pero el tiempo de Dios ¿cómo lo puedo decir? El tiempo de Dios no lo cambie. But there's one thing that you shouldn't change, which is the time of God. Porque la carne es enemistad con el espíritu. Because the flesh is in contrary with the spirit. Y si Dios puso el espíritu de Dios en tu vida es porque Dios quiere hacer algo más que simplemente ser un oidor en la casa de Dios. And when God implements a spirit and a talent in you, it's because He wants you to do more in the church than just to sit down and listen. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado para estar toda la vida sentado detrás de una silla? Do you think God spoke to us just for us to sit on the back of a chair our whole lives? No. Dios nos ha llamado porque tiene un propósito en nuestras vidas, pero los deseos de la carne van a aplacar que el Espíritu de Dios brote en nosotros. No, that is something we cannot do because we all have a calling here. But at the end of the day, we need to understand that our flesh is in contrary with the spirit. So we need to know how to fight that. Y déjeme le digo, no por mis labios. And let me tell you, not through my words. Déjeme le digo lo que el Señor inspiró a Pablo que dijera que son los deseos de la carne. We're going to read what God told Paul, that what are the desires of the flesh.
y abroche su cinturón. Fasten your seatbelt. Porque esto que viene, hermanos, si no le gusta, a mí no me diga nada. Because if you don't like what you're going to hear right now, don't tell me nothing. Póngase en oración y dígale al Señor por qué lo dejó ahí. Pray to God and ask Him why did He put that there. 18. Pero si soy guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verses 18 through 21 states, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. 19 states, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. El Señor, hermanos, déjeme le vuelvo a repetir. El Señor, Pablo empieza hablando y dice, hermanos, no ignoréis que Dios ha dado dones a los hombres. Let me try to restate what I've been saying. Paul tells everybody here, God has given everybody a gift. Y uno de ellos es el que hables en lenguas And one of them is speaking in tongues, y andando, caminando en el Espíritu. walking and talking in the Spirit. Pero dice Pablo, pero antes de que tú hables en lenguas y no tienes amor, de nada te sirve. Then Paul goes and said, if you try to do all this and you don't have love in your heart, none of this is going to work. Porque si tú tienes amor y amas a Dios, no vas a hacer ninguna de estas cosas que Pablo ya no las dijo. Because then he states, if you have love in your heart for God, then you won't have all these fleshy desires in your life. Porque entonces no vas a dejar que el Señor, que el Espíritu Santo haga en ti el propósito que tiene para tu vida. Because if you do, then you're not going to allow God to use your talent that He put into your life. Pero te tengo buenas noticias. But I have good news. No todo se ha perdido. Not everything is lost. 22. 22. Más el fruto del Espíritu. Fíjese cómo empieza, cómo Pablo nos sigue repitiendo una palabra. Más el Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor. En cada parte que Pablo habla, dice amor. Amor. Aunque no te guste, tienes que amar al que te trata peor. As we see here, Paul repeats the same words over and over again. The word is love. Because without love, we cannot do anything. And it also says for us to love those who do us the most wrong. Hoy día de confesiones. Today is a day of confessions. Cuando yo vivía sin Cristo en mi vida, vivíamos en un segundo piso. When I lived my life without Christ, I used to live in a second-story house. Y los renteros de abajo, la señora la acababan de operar. And the renters on the bottom, the woman just got operated. Y pues como tenía yo 4 varoncitos,
3 varoncitos todavía. ¿Cuántos tenía ya? 3. 3 edad. Johnny, Christian y Remy. Y como los varones les gusta estar quietos, estaban corre y corre arriba, hermanos. Y la señora recién operada. Y el señor tomó un palo de escoba y le empezó a pegar al piso, arriba. Y como el hermano Juan, que en ese tiempo no era hermano, era bien tranquilito, bajé y casi sacaba al señor dentro de la casa. Y se hizo un escándalo, llegaron los policías, ya sabe usted lo que pasó ahí. Y pasó el tiempo. At that time, when we used to live in a 2-story house, he only had 3 boys, me, my 2 older brothers. And like boys, we tend not to stand still. So we were running around the house, and the lady under us just had surgery. So her husband got a broom and started banging the top of his roof, which is our floor, with a broom. And like the man he was back then, he went down calmly to the house, had a conversation, let's say. Cops got involved, and you guys could basically grasp what happened. Pasan algunos meses y Dios cambió mi vida. And then a few months have gone by, and God changed his life. Le pregunto a usted. Cuando este hombre vio, si yo no hubiera bajado a pedirle disculpas, ¿sí? A este hombre, cuando este hombre haya mirado que yo era cristiano, que haya pensado de Cristo, no de mí, de Cristo. If he was to go down to the neighbor's house and ask him and tell him that he is sorry, what would have he thought of God if he was to implement saying that I am Christian? Not him, but of God. Porque cuando Dios me llamó, entendí que yo tenía que amar al que me trata mal. Because then we have to realize when loving God, we have to love those who dislike us the most. Porque si yo no amo a mi prójimo y un día Dios toca mi vida y hablo en lenguas, ¿de qué sirve? Because if I don't love my neighbor and one day I'm able to speak in tongues, but I don't have love in my heart, what does that serve me? Yo tuve que bajar, hermanos, y pedirle disculpas al vecino que vivía abajo de mi casa. Y dije, discúlpame. Yo necesito empezar a cambiar mi vida, mi forma de ser. Y le dije, discúlpame por lo que pasó. Y el Señor me dijo, no te preocupes. Cosas de estas pasan. All he really had to do was go downstairs and ask for forgiveness for the guy, saying, I'm sorry for what's happening. And the man could have probably said, it's all right, things happen. So ahora, hermanos, si yo no haya ido a pedir disculpas a este varón, ahorita yo tuviera una carga de remordimiento porque, hermanos, porque tenemos que amar a los que nos tratan mal. If I didn't ask for forgiveness, then I'd be going against what the Bible says for loving those who hate you the most. Y fíjese, vamos a seguir leyendo ahí, ¿sí? 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Para empezar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. 22 through 23 states, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Y ponte tus pies. You guys can stand on your feet. Quiero terminar leyendo el verso 24 y 25. I
I'd like to finish off reading verses 24 through 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. It states, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el Señor, hermanos, sí, gloria a Dios. Cuando el Señor, hermanos, ha cambiado nuestras vidas y nosotros caminamos por fe, vamos a aprender a amar y vamos a aprender, hermanos, a que tenemos que aprender a perdonar. Once we walk with faith with God, then we only know the true feeling and understanding of how to love. Pero 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero 24 dice, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones. 25 states, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. But then 24 states, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. ¿Qué es crucificar la carne, hermanos? What is to crucify the flesh? ¿Es subirse una vez más a una cruz del Calvario y crucificarse como Cristo? No. Es dejar las cosas que a Cristo no le agradan. What is it to mean to crucify your flesh? Is it talking about how Jesus himself got crucified in the flesh? It really isn't. It's us setting aside those fleshly desires that we have. Nosotros, hermanos, nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. We are all crucified with God. Por lo tanto, hermanos, debemos de llevar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. And at minimum, we could just walk with the Spirit of God. Y si tú amas a tu prójimo, And if you love your neighbor, y si tú quisieras un día hablar en lenguas, and if one day you want to speak in tongues, tienes el derecho de pedirlo. you have the right to ask for it. Y no tengas miedo. Don't be afraid of it. Y si alguien más está hablando en lenguas, no te asustes. And if someone else is speaking in tongues, do not be afraid, Porque esta persona, este hermano se está edificando a sí mismo. because that person that's speaking in tongues is edifying himself. Pero intentamos, hermanos, en esta tarde el punto que yo quiera dejarle en su corazón. But tonight, the point I'd like to relate to you guys, Andemos caminando en el Espíritu. we need to walk in the Spirit. No sé si tú le has pedido al Señor el Espíritu, I don't know if you guys ask God for the Spirit, pero si le pides, tienes que cambiar tu vida. but if you do ask, you need to change your life. Porque hay muchas cosas que el Señor demanda cuando queremos. Because there's a lot of things that God demands of when you try to follow that path. Vamos a orar en esta noche y te acompaño aquí juntamente conmigo a pedir al Señor que derrame de su presencia, de su Espíritu en nuestras vidas, para que nosotros podamos caminar una vida en Cristo
como Él quiere. Allow us to pray tonight so that we can ask for God to give us such talents and spirits so that we can walk in His path faithfully. Padre Señor, te damos gracias en esta noche, Padre Señor. Gracias te damos, Padre Señor, porque primeramente, Señor Jesucristo, levanto mis manos, porque un día, Señor Jesucristo, tú, aunque no tenga fuerza, en esa cruz del Calvario, Padre Señor Jesucristo, llevaste nuestros pecados. levanto mis manos, En esa cruz del Calvario, Señor, un día, Señor, tú colgaste, Señor, aunque tenga los pecados de nuestras carnes, Padre Señor Jesús. Por lo tanto, Señor, hemos sido juntamente crucificados en comienzo a sentir una unción que me Te pido, Señor, que en hace esta tarde, Señor Jesucristo, cuando levanto mis transformes nuestras vidas, Padre Señor Jesús. comienzo a Que sentir derrames, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, Padre el Señor. fuego.
Aleluya. No hay otro lugar pues, que os guste estar si no es en la casa del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dios bendiga a Jesús. Dios bendiga al Señor Jesucristo. Claudia, nos da gusto mirarlos en casa. Es un privilegio tenerlos en casa, hermanos. Esta es su casa. Cuando gusten, aquí estamos. Es un placer tenerlos en casa, hermanos. Zacarías también, Isaías, hermanos. Hay que orar para que el Señor, hermanos, los siga trayendo a la casa del Señor. Amén. Ellos son jóvenes también y el Señor también tiene algo para ellos. Creo que el Señor quiere tratar con la juventud. Y si nosotros, hermanos, estamos dispuestos a trabajar con la juventud, el Señor va a hacer algo con ellos. No podemos de alguna manera quitarnos de nuestra mente que los jóvenes no ocupan de Dios, porque nosotros vamos de pasada. Ellos todavía tienen un futuro por delante. Así es que oremos, hermanos, para que el Señor siga trayendo a los jóvenes y levante a los jóvenes. Amén. Así, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos despedidos, nos vemos el próximo domingo para seguir alabando al Señor, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.